Listo, ya se está grabando. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, se viste de gala para dar inicio al ciclo de conferencias de la Red Nacional de Posgrados del Agua enero-junio 2023. Este evento, único en su tipo, es un esfuerzo coordinado por reunir a todas y a todos los programas de posgrados del agua en México y alrededor del mundo en un solo evento. El objetivo de este evento es generar un espacio de colaboración y vinculación académica entre los posgrados del agua, así como llevar a cabo macro proyectos con un enfoque inter, multi y transdisciplinar entre nuestros programas. Cedo ahora la palabra al doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo, quien es director de investigación y posgrado de nuestra máxima casa de estudios. Muy bien, muchas gracias, Mike. Muy buenos días a todos. A nombre de nuestro rector, el maestro Luis Alfonso Rivera Campos, les doy a todos ustedes la bienvenida, pero sobre todo el agradecimiento por esta colaboración, por esta red de colaboración. En la Universidad Autónoma de Chihuahua estamos muy interesados y muy emocionados por este tipo de redes de los posgrados del agua. Estamos conscientes que nosotros como un estado sediento, un estado con dificultades importantes en el manejo del agua, pues es importante que tengamos una capacitación y que tengamos profesionales altamente capacitados en el asunto. Es una de las prioridades de nuestro rector y por eso es que hemos insistido mucho en darle mayor promoción y reforzar más a la maestría que de manera pues muy adecuada se maneja por parte del maestro Miguel y por parte de la Facultad de Ingeniería aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Les agradezco a nombre de nuestro rector, a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el apoyo, la colaboración, porque pues estamos seguros que unidos vamos a poder lograr más y vamos a poder tener profesionales mejor capacitados en este tema tan importante. Agradezco a todos los ponentes, a todos quienes van a participar en este ejercicio. En especial agradezco al doctor Custodio, quien hace días el maestro Miguel me estuvo comentando la trayectoria del maestro Custodio. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos, por darse la oportunidad del tiempo de estar aquí con nosotros. Y pues bueno, no sé, Miguel, si hagamos declaración de inauguración. Sí, adelante, adelante, maestro. Muy bien, pues para no tener más preámbulo y pasar a la materia que nos atañe, siendo las 9:05 de este día 13 de marzo, declaramos formalmente inaugurados estos trabajos de la red de posgrados del agua. Muchas gracias, doctor. Agradecemos las palabras de bienvenida del doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo. Ahora me permito presentar al ponente que inaugurará este ciclo de conferencias. Se trata del doctor Emilio Custodio Jimena, quien es profesor emérito de la Universidad Politécnica de Cataluña, fue presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, presidente de la Asociación Española de Hidrogeología y director general del Instituto Geológico y Minero de España. Autor de 20 libros, cerca de 470 artículos diversos y capítulos de libros, en su mayor parte relativos a la hidrología subterránea. Realmente hablar de la hidrología es hablar del doctor Custodio, es un divulgador incansable de temas del agua y medio ambiente. El micrófono es suyo, maestro. Bienvenido. Muchas gracias por esta presentación. Es para mí un placer poder estar aquí, lo que lamento no poder estar presente en Chihuahua. La última vez que estuve, para ustedes va a parecer un poco largo, pero hace 50 años. No he vuelto, pero bueno, ya que no puedo estar físicamente, por lo menos virtualmente, para mí es un placer volver a estar con ustedes, saludarles y, bueno, hablar de un tema. Bueno, por supuesto, agradecer a la universidad esta invitación, que para mí es un honor, y entrar en un tema que es un tema muy debatido, es un tema del cual se habla mucho y se hace poco, y quisiera desmitificar un poco toda una serie de construcciones que hay alrededor de él, porque es algo que es importante más de lo que se dice y menos de lo que también se dice. Lo que voy a hablar es de unos aspectos generales sobre el agua subterránea, para pasar a hablar de lo que es realmente la recarga artificial. Voy a hacer algunos comentarios basados en la experiencia que tenemos
en Barcelona, que es una experiencia más de las muchas que hay en el mundo, y acabaré, si el tiempo me lo permite, con unas consideraciones generales sobre la gestión. Bien, les voy a decir cosas que al principio que ustedes me las conocen perfectamente. El agua es una parte esencial del ciclo hidrológico continental y el agua subterránea es una parte importante y esencial de ese ciclo continental, que tiene y se caracteriza por una cantidad, una calidad, por estar disponible en un tiempo y en un lugar, y porque tiene múltiples implicaciones medioambientales que hasta recientemente no se han puesto de relieve y que todavía hay en muchas planificaciones hidrológicas que no acaba de centrarse totalmente, y es importante. Saben ustedes de que si los pozos están bien construidos, está exenta de patógenos, suele tener buena calidad en general, aunque hay excepciones, y México, por ejemplo, puede presentar notables zonas que tienen excepciones de exceso, por ejemplo, de arsénico, pero otras zonas del mundo tienen exceso de flúor, y en general en muchas zonas áridas lo que hay es un exceso de salinidad que a veces puede ser muy elevado, del cual se hace poca relevancia, pero que es muy importante para los usos del agua. Es algo, el agua subterránea, como agua, es vital, es un derecho humano y tiene también un valor económico, aunque este sea un tema discutido y que habría que dedicarle pues, prácticamente una sesión al mismo, que no se explotaba hace unas decenas de años intensivamente, pero que hoy en día hay un efecto intensivo de explotación que tiene unos efectos positivos, pero también tiene unos efectos negativos, y por lo tanto todo lo que es usado intensivamente debe ser gestionado de alguna manera, planificado, y esta gestión y planificación incluye la cantidad, la calidad y los efectos ambientales. Y como en un mismo lugar puede haber distintas fuentes de agua con diferentes condiciones, finalmente en los sitios donde el agua es escasa y hay problemas en su disponibilidad, se habla de la gestión integrada de los recursos de agua, en el cual el agua subterránea no es más que uno de los elementos que tiene un papel determinado frente a los demás recursos del agua, cada uno de ellos esencial. Esto va ligado a acciones legislativas, a acciones técnicas y económicas para la garantía de la disponibilidad, y entre estas técnicas está la recarga artificial, y esta recarga artificial requiere unas condiciones apropiadas, no es barato y necesita integrarse en el conjunto. El objetivo final de todo ello, incluyendo la recarga artificial, es la buena gobernanza del agua y del agua subterránea. Y para esto yo quiero resaltar que cada caso es algo único, tiene sus propias circunstancias, aunque pueda haber efectos parciales. O sea, gestionar un acuífero no es gestionar una desalinizadora. Las desalinizadoras se compran de catálogo. Los acuíferos no se compran de catálogo, son como son, tal como nos da la naturaleza, y nosotros hemos de gestionarlos de acuerdo con sus propias circunstancias, con un buen conocimiento, con un buen monitoreo, o sea, conciencia en el sistema, pero que las decisiones no las tomamos los científicos, sino las toman la sociedad, los toman los políticos y los toman como los economistas. Y eso es importante. A veces los técnicos nos creemos que con la recarga artificial solucionamos todo porque es una técnica que nos parece más o menos sofisticada o buena, pero en el fondo la gestión depende de otros estamentos. Bien, el agua subterránea, como saben ustedes, pues tiene aspectos propios. Tiene un largo tiempo de renovación, un comportamiento regional y a largo plazo, es tridimensional. Nosotros normalmente pensamos en 2 dimensiones en el espacio. La tridimensionalidad es muy importante en este caso.
que hay, los acuíferos tienen reservas, esas reservas pueden utilizarse en un momento determinado y son muy importantes para acoplar lo que son la disponibilidad del agua con la generación de agua, que tiene una calidad, que son lentas a la contaminación, pero que una vez contaminadas, la descontaminación es algo que es difícil y costoso, y si hablamos en la generación actual y futura, igual es no realizable, que cuesta más observar y controlar el agua subterránea que el agua superficial, y que este monitoreo supone que hay que saber hacerlo bien y saber interpretar los resultados. Y esto se hace complicado porque así como en las aguas superficiales el número de usuarios suele ser pequeño y grandes usuarios, en las aguas subterráneas es muy frecuente que el número de usuarios sean pequeños, muchos, y que tienen derechos muy variados que hay que respetar. Y por lo tanto, esto complica lo que es la gobernanza, y que en cualquier caso la explotación del acuífero siempre supone ciertos efectos negativos que producen un deterioro. Y lo que es importante es saber observar este deterioro con con un buen monitoreo, saber interpretarlo para actuar a tiempo. Y entre las actuaciones a tiempo puede estar la recarga artificial. Entonces, cuando se trata de gestionar el agua subterránea, pues hay que introducir limitaciones y hay que emprender acciones. De estas acciones, unas son estructurales y otras son no estructurales. No voy a entrar en el detalle porque esto ya llevaría también mucho tiempo, pero en las acciones estructurales, aquellas en las cuales hacemos construcciones, una de ellas es la recarga artificial, que varía desde actuaciones blandas, es decir, que prácticamente afectan muy poco al medio ambiente, a actuaciones que son duras y que influyen notablemente en el medio ambiente. O sea, recarga artificial no es una cosa, es un conjunto de muchas cosas con muchas variantes. Entonces llamamos recarga a la entrada de agua en el acuífero, y esta recarga puede ser natural, la podemos inducir porque estamos, por ejemplo, bombeando cerca de un río, y esta recarga, pues muchas veces ni somos conscientes que se produce, pero que es muy importante. Hay una recarga que podemos llamar favorecida o estimulada, que es aquella que facilita la infiltración de aguas que recargan el acuífero, y la recarga artificial, la designación, suele reservarse, y digo suele porque cada uno tiene sus definiciones, algo que se hace de forma intencionada, o desde la superficie o en profundidad. O sea, colocando agua en superficie que se va a almacenar y va a llegar al acuífero, o introduciendo directamente agua en el acuífero, más raramente en el medio no saturado, mediante pozos y sondeos. Entonces, en la recarga artificial ya tenemos dos grandes líneas, que es la recarga en superficie, la recarga en profundidad de algo que se hace de forma intencionada. Y si decimos de forma intencionada es porque tenemos un objetivo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de la recarga? Pues almacenar agua que tenemos ahora y la queremos usar después, y usamos el acuífero como ese almacén. Puede ser para restablecer situaciones hidrodinámicas de un humedal que se nos ha secado, de un manantial que ha dejado de existir, para distribuir el agua mediante el acuífero. El agua yo la dispongo en un sitio, la recargo, y el acuífero, con su transmisibilidad, se encarga de que ese agua llegue a donde están las captaciones para ser usadas, o llegue a los humedales, o llegue a los elementos ecosistémicos que queremos respetar. Que además en este proceso podemos querer de que este agua, por su circulación, su paso por el suelo, que es muy importante, por el medio no saturado y por el acuífero,
mejore su calidad y por lo tanto mejore sus condiciones. Y esto es bastante apropiado para regenerar aguas residuales en condiciones adecuadas. Y esto es un tema que está cada día más estudiado y que cada día tiene mayor interés y hay mayores experiencias. Y que muchas veces simplemente lo que se trata es de un agua residual que no la podemos suministrar porque socialmente rechazamos el agua usada por muy bien tratada que esté. Si nosotros la introducimos en el terreno y sale por pozos que están a otra distancia y nadie ve la conexión entre la entrada y la salida, porque el agua subterránea sigue siendo invisible, pues le hemos hecho perder al agua su identidad y esto pues calma mucho o soluciona muchos problemas de rechazo social. Entonces el agua que nosotros podemos disponer pueden ser aguas superficiales que están pasando por el lugar, que vienen crecidas y por lo tanto son de vez en cuando, porque hay aguas sobrantes de otras acciones que en vez de devolverlas al río o en vez de echarlas al mar, queremos almacenarlas. También porque nosotros tenemos que hacer drenajes en el acuífero y este agua drenada, que es un agua limpia y generalmente de buena calidad, en vez de perderla, la devolvemos al acuífero, porque podemos intentar que aguas que están en un determinado lugar, en un determinado acuífero o en una parte del mismo acuífero, pasen a estar en otra parte. Y por último, las aguas tratadas, que es una fuente, ya como he dicho anteriormente, cada vez más importante. Bien, estas aguas tratadas llegan a situaciones en las cuales a veces, previa a la recarga, han sido desalinizadas, con lo cual, digamos, estamos hablando de una recarga artificial pues ya un poco sofisticada. Esta recarga artificial siempre es una herramienta de gestión y lo que es, hay que tener presente que tiene un coste y este coste lo tiene que pagar alguien. Y esto es una cosa que se olvida. O sea, la recarga artificial se habla como algo que es gratis, ¿no? La recarga artificial tiene un coste y este coste puede ser pequeño, pero en ocasiones puede ser muy alto. Y lo que es importante recordar es que hay acciones de recarga artificial muy sencillas y algunas de ellas con larga tradición, incluso con milenios de tradición, y otras que son notablemente sofisticadas de los últimos años y en general que están ligadas a la regeneración de aguas usadas. Y que esta recarga artificial no es algo que es propio, exclusivo de la ingeniería, inclusivo del diseño, sino tiene que hacerse en un contexto legal apropiado, en un contexto administrativo apropiado y respetando unos derechos. Y entre ellos la pregunta es decir, el agua que se recarga en un acuífero, ¿quién la paga? ¿De quién es? ¿Quién la explota? Si esto no lo tenemos resuelto, ya se ve que la recarga artificial es algo que está mal diseñado desde el principio. Entonces, para la recarga artificial, pues hemos de distinguir, como acabamos de decir, si se hace en superficie o se hace en profundidad. Hacerlo en superficie es extenderla para que se infiltre. Podemos extenderla en grandes superficies o podemos extenderla en superficies pequeñas. Cuanto menor sea la superficie, más intensa es la infiltración que estamos queriendo tener. ¿Cuáles son las condiciones? Que el nivel freático no sea somero, porque si no vamos a llenar enseguida el acuífero y no podremos continuar. Que haya una buena permeabilidad superficial para que lo que intentamos recargar no escurra. Que no hayan intercalaciones poco permeables entre la superficie del terreno y el nivel freático, porque si no tendríamos un rechazo dentro del medio no saturado, tendríamos acuíferos colgados que nos harían perder parte de este agua. Que hay que tener terreno suficiente y abundante, en unos casos muy extenso, en otros casos
más reducido dependiendo del tipo de terreno, de la urbanización, de las circunstancias, y que no hay que originar problemas a la población, porque en el fondo lo que estamos creando es pues unos almacenamientos de agua que pueden tener riesgos personales, pueden ser origen de generación de plagas. Hay toda una serie de condiciones a tener presente. Y en profundidad hay que tener pues la posibilidad de poder inyectar en profundidad, que el agua no salga por el entorno del pozo porque lo llenamos enseguida, que no haya arrastre de gases y aire que van a ocluir los poros, que el agua sea limpia y no incrustante, que hay que limpiar periódicamente y en cualquier caso de que el agua que yo intento introducirla por una superficie determinada va a dejar sólidos y va a acumular gases en los poros, y esto va a reducir la capacidad de infiltración y es lo que llamamos la colmatación. En los procesos de recarga artificial siempre va a haber una colmatación y por lo tanto hay que prever algún método de descolmatación que puede ser puramente natural, sin intervención humana, o puede necesitar duras intervenciones humanas. En la recarga, como estábamos diciendo, pues se puede producir una reducción progresiva de la capacidad de infiltración. ¿Por qué? Porque el acuífero se llena. Esto es algo que no se suele tener en cuenta. O sea, en el acuífero no puedo poner lo que quiera. Si yo pongo agua en el acuífero, ese agua que pongo en el acuífero, si no se aleja del acuífero, acabará ascendiendo hasta la superficie, con lo cual ya la recarga no será posible. O saldrá por el próximo barranco, o saldrá por el próximo río, o saldrá por el próximo canal. Y que hay otra limitación a la infiltración, que es que los pozos, los poros se obstruyan y por lo tanto el agua no entre. Evidentemente pueden ustedes ya darse cuenta de que en una zona de recarga que sea toda una cuenca, colmatar va a costar mucho porque es muy grande la superficie. En una área pequeña, en una pileta, como llaman los argentinos, o ustedes supongo que les llamarán balsa, con superficie pequeña, pues todos los sólidos se acumulan en el fondo y la colmatación va a ser rápida. Pero en un pozo, la superficie por la cual queremos que pase el agua es muy pequeña y por lo tanto, si el agua no es muy limpia, rápidamente vamos a acumular materiales ahí y ese pozo va a perder toda la capacidad de absorción. Entonces, para evitar esto, o el agua la hacemos muy limpia o tenemos procesos de descolmatación. Fíjense que esto ya empieza a haber aquí una tecnología que empieza a complicarse. Hay que tener presente, hay que tener idea de qué es lo que se va a hacer para mantener la capacidad de infiltración por efectos hidráulicos y para reducir al máximo la colmatación o eliminar la colmatación o tratarla periódicamente. Entonces, entre las acciones de recarga artificial hay toda una enorme gama, enormemente variable. Hay acciones permanentes, operadas durante muchísimos años. No hay muchas en el mundo, pero las hay muy importantes. Y una permanente no quiere decir operada en continuo, es decir, operada cuando hace falta, porque la recarga artificial es costosa. Otras veces son ocasionales, porque ha habido una circunstancia favorable, porque había un dinero para inversión, porque había una investigación, pero una vez concluido el trabajo o fracasado el trabajo, se abandonan. La mayor parte de datos y información
que hay sobre recarga artificial se trata de situaciones ocasionales que simplemente funcionaron un tiempo y han sido abandonadas. Y en algunos casos lo que hay son instalaciones piloto, que lo que se trata es, dada la complicación de determinados casos, tener instalaciones de recarga en la cual se ensayan diferentes técnicas para poder hacer el diseño de instalaciones permanentes en condiciones apropiadas. Entonces, bueno, nosotros, puestos en una tabla muy sencilla, que tampoco voy a comentar en detalle, pues tenemos situaciones de acciones blandas, como la extensión sobre el territorio, el escarificado de cauces, el embalsamiento de ríos. Tenemos situaciones un poco más duras, las balsas de recarga que ya necesitan terrenos donde se concentra el agua, que pueden ser extensas o intensas, pueden ser las zancas y las fosas por las cuales yo intento que entre mucha agua por unidad de superficie, y finalmente, como hemos dicho antes, tenemos los pozos, que es la técnica más sofisticada y la que necesita las condiciones tecnológicas más complejas. Bien, simplemente como una panorámica general, pues hay actuaciones tan simples como las que están aquí. Muchas veces la recarga artificial simplemente es establecer una represa en un barranco, en un cauce, para que cuando hay una crecida se represe, el agua se infiltra, los sedimentos se acumulan detrás de la presa. Esto constituye un acuíferito pequeño que está empapado de agua cuando ha habido recarga, en el cual puede haber un pozo para explotar este agua, y se sale, por ejemplo, con alguna toma lateral con un canal, o bien este proceso lo que ha hecho es retener la avenida para que sea más suave y se pueda recargar aguas abajo. Pero estas actuaciones son muy sencillas y son muy típicas, por ejemplo, en toda la zona del sur de California, del entorno de Los Ángeles, con acondicionamiento de toda la zona montañosa mediante pequeñas represas que van condicionando la avenida para que se vayan produciendo estos sedimentos y estas retenciones, y el agua más calmada y con más tiempo de duración, lo que se hace es extenderla en las zonas ya llanas mediante balsas de recarga que están en el propio río o al lado del río. Estas actuaciones, claro, estas de aquí son muy baratas, estas de aquí necesitan poco mantenimiento. Si hay embalses como este de aquí, esto se llena de sedimentos y hay que vaciarlo de vez en cuando, y estas presas, estas balsas de recarga, pues hay que operarlas, hay que penetrar el agua, hay que sacarla, hay que descolmatarlas, que cada vez son más sofisticadas y necesitan más mano de obra. A veces estas son simples acciones que ya vienen de mucho tiempo. Por ejemplo, esto que tienen puestos aquí es una acequia de careo en la cuenca del río Bérchules, en Sierra Nevada, en Granada, en España, en el cual el agua de fusión de nieve se recoge en canales que van recorriendo todas las laderas, en canales no revestidos que van perdiendo agua, y que estos canales además se llevan a zonas en las cuales la roca tiene fisuración y se infiltra. Esto es una forma de recarga artificial que aquí está documentada por lo menos desde hace 700 años. ¿Qué es lo que se busca en este caso? Pues lo que se busca es que al final del verano, en el cual el río está seco y no se podría cultivar en las vegas, pues haya un suficiente caudal en el río residual para que el periodo de riego pueda durar. Y esto lo mantienen los propios regantes, que son los que se comprometen a mantener las acequias en funcionamiento y todo en funcionamiento. Pero esto mismo existe también desde hace seguro que más de 1000 años, quizás 2000 años, en
en los Alpes, en los Andes de Perú, llamadas amunas, en el cual se hace prácticamente lo mismo. O sea que la recarga artificial no es algo nuevo que hemos inventado. Hay sistemas muy poco sofisticados, pero que son muy efectivos. Otras veces el agua se lleva pues en zonas urbanas, por ejemplo, a lugares donde se pueda infiltrar y recarga los acuíferos urbanos. Otras veces se trata simplemente de escarificar el fondo del río con mucho cuidado, de no recolmatarlo, de no aumentar la colmatación. Con este escarificado lo que se busca es remover el fondo de baja permeabilidad de los sedimentos que se van formando, de forma que estos sedimentos se vayan aguas abajo y no penetre la colmatación. Esto también, por ejemplo, en Barcelona, eso está funcionando desde el 1949 y está funcionando bien y ahora se está repitiendo. Otras veces, simplemente lo que se trata es de tener, por ejemplo, en el río, toda una serie de elementos separados del río, a los cuales cuando el río lleva agua o tiene sobrantes, y aquí el llevar agua o tener sobrantes ya no es un problema técnico, sino es un problema legal, es cuando la administración decide de que hay agua suficiente en el río con respecto a la demanda de aguas abajo, para que se puedan derivar determinados caudales, pues estos caudales se derivan, se recargan de forma de que durante la primavera se forme un almacenamiento suficiente como para que en el verano, al final del verano, se puedan mantener los abastecimientos de las poblaciones que están en el entorno y sobre todo de las industrias, como pueden ver aquí, que están en el conjunto. Estas balsas pues necesitan una operación. Cuando viene una crecida muy grande, el río las desmonta, pero se vuelven a montar y de otras formas, y esto también lleva ya bastantes décadas funcionando. No es muy complicado, tiene un coste, pero tiene que haber alguien que lo haga, alguien que lo paga y alguien que lo opere. En Perú, en el sur de Perú, en Ica, pues bueno, también a lo largo del río, pues hay toda una serie de balsas en las cuales se producen recarga para que aguas abajo, donde están las zonas de viñas y las zonas de cría de cultivo de espárragos, dispongan de suficiente agua durante todo el periodo estival. Bueno, no voy a entrar en detalle, aquí es más complicado porque estas balsas y el río están casi a la misma altura y en algunos casos de aquí se da la situación de que parte del agua que se recarga se retorna al río, con lo cual, pues esta es una recarga que está parcialmente diseñada porque tiene una eficiencia pequeña. No es el lugar más idóneo para haberla hecho. Otras veces simplemente lo que se trata es de barrar el río con represas para que aumente la infiltración o para que el río divague y aumente la capacidad de que el agua se infiltre mediante represas fijas que se las llevará al río cuando venga una avenida y se rehacen, o pueden ser simplemente presas más o menos fijas como esta de aquí, en la cual esto es una presa inflable con agua, que cuando va a venir una avenida se desinfla para que pase la avenida y se salgan los sedimentos, y cuando el río está en bajo caudal se infla para que se produzca un encharcamiento detrás, y este encharcamiento detrás es donde se produce la recarga. Y de aquí tienen pues situaciones también mucho más complicadas en las cuales junto al río pues se forman diferentes balsas de recarga en las cuales hay una toma, hay una circulación, hay una salida. Parte de las balsas son de decantación para que el agua no sea tan turbia, parte de las balsas son de infiltración. Unas de ellas están operativas, otras están en secado para que el sedimento se seque y se pueda retirar. Y ya a medida de que se va avanzando, pues van teniendo sistemas más complicados, que esto ya no lo maneja una pequeña organización, sino hace falta una organización bastante más grande para poderlo hacer. Y el caso, digamos, ya de mayor sofisticación, pues sería el caso de las balsas de abastecimiento a Dortmund, Essen, en Alemania, en el cual lo que tenemos aquí son balsas
que están en este momento secas, o que están en regeneración. Lo que hay en el fondo es el sedimento del agua del río Ruhr, que es un agua que está es turbia, y lo que hay, cuando la balsa deja de infiltrar, lo que se deja secar, se retira con máquinas el fondo de arena, se lleva el fondo de arena a un lavadero, se lava la arena y se restituye la arena y se vuelve a poner la balsa en operación, y al mismo tiempo hay otras balsas en otro lugar que están haciendo la operación en el periodo intermedio. Bien, esto ya es una sofisticación muy grande, en el cual esto solo lo puede hacer una gran compañía de aguas y no lo puede hacer ya una gestión sencilla. En la recarga con pozos también es algo que tiene una larga tradición. O sea, hay situaciones muy simples, como por ejemplo tomar el agua de un lago y meterla en un pozo. Pero si el agua del lago es muy limpia, no hay problema. Si el agua del lago es turbia, pues vamos a tener una colmatación de la rejilla rápidamente, con lo cual habrá que tener una bomba para poderlo limpiar. O tener, en vez de recargar un acuífero de gravas, recargar un acuífero kárstico con grandes cavidades en los cuales el proceso de colmatación probablemente va a durar décadas y por lo tanto voy a poder operarlo sin mantenimiento durante un tiempo largo. Y hay todo tipo de variantes, variantes muy simples como por ejemplo estos casos en Cuba en el cual pues el pozo de recarga está separado de la balsa, el embalse, la charca, donde está el agua, por sistemas en los cuales lo que hay es un gravas para filtrar y recargar. Esto funciona bien en karst, en acuíferos granulares, normalmente producen una rápida colmatación, pero hay muchos ejemplos del mundo de ese tipo que no tienen bibliografía, que no han sido estudiados, pero que llevan muchos años funcionando, hasta pozos ya mucho más sofisticados, en los cuales pues lo que hay es un pozo en el cual se produce la recarga, y esta recarga se puede hacer en dos lugares diferentes, aquí y aquí, mediante un obturador, porque como antes decíamos, es un sistema tridimensional. Para recargar, la presión a la cual hay que introducir el agua no es la misma a poca profundidad que a gran profundidad. Entonces el pozo es más complicado, la limpieza es más complicada, está instalada una bomba para bombear y poder reextraer los sedimentos, dependiendo de cada situación. A veces la bomba hay, en vez de una hay dos, una a cada nivel. A veces el pozo se prefiere limpiar mucho el agua previamente, que es costoso, de forma de que la colmatación sea tan lenta de que no hace falta tener bomba, sino una intervención cada 2 o 3 años de limpieza. Hay todas las variantes que ustedes quieran, pero todo esto necesita una experimentación y una cierta ingeniería. Y por ejemplo, en Barcelona, pues hay todo un conjunto de pozos, de los cuales el agua de la planta de abastecimiento que está aquí es recargado a lo largo de estos pozos para restituir el almacenamiento de cara a las reservas estivales. Pero estos pozos se invierten en la época estival para poder sacar agua, son pozos duales. Entonces el agua que se está recargando es un agua de la planta de tratamiento del agua potable, que es un agua que ya de origen es muy cara. Entonces los ensayos actualmente van para introducir un agua menos tratada, con lo cual hay que descolmatar con más frecuencia, pero si esto ahorra dinero, pues se está tratando, que es lo que se hacía años anteriores. Este sistema pues yo lleva funcionando casi 50 años, con diferentes variantes. Otras veces lo que se trata es simplemente tener un pozo en el cual lo que se hace es una recarga de un agua que va a colmatar el río, perdón, el acuífero, y que este se descolmata mediante todo un sistema periférico de pozos de inyección para elevar el nivel, y esto en el cual el pozo, en este caso, no es un pozo propiamente de recarga, sino es una recarga muy localizada
cuya función es tratamiento del agua, clarificación del agua de un canal cuyo tratamiento mediante procedimientos clásicos saldría demasiado caro, es más barato hacerlo de esta manera. Y otras veces, pues lo que se recarga es un agua residual ya tratada, en el cual, claro, el agua previamente tiene que sufrir toda una serie de tratamientos y aquí lo que tenemos, digamos, es un pozo que es lo menos espectacular de todo el conjunto, pero lo más espectacular es el tratamiento que hay que darle al agua de ósmosis inversa, de electrodiálisis, ósmosis inversa, adición de cal, acondicionamiento del pH, para que el agua no colmate el pozo. Y bueno, entonces cuando hablamos de recarga artificial, pues estamos hablando desde lo más sencillo, hasta lo más complicado. ¿Por qué? Porque los objetivos son muchos y las situaciones son muy variadas. Por ejemplo, al lado de Barcelona, en el Bajo Llobregat, donde el problema es de que en estado natural se trataba de un acuífero cautivo y único en el valle, muy productivo. Como consecuencia de la intensa explotación, se produjo una intensa, primero, intrusión marina, un enorme descenso de los niveles freáticos, en el cual gran parte del acuífero libre quedó seco, quedó en la zona no saturada, con baja de rendimiento de los pozos, con pocas reservas estivales, y entonces la recarga artificial lo que ha tratado es de esta situación de niveles que llegaron a ser hasta, en algún sitio, hasta 30 metros por debajo del nivel del mar, restituirlos a situaciones en las cuales la intrusión marina sea tolerable y la reserva estival sea lo suficientemente grande como para que al final del mes de septiembre el acuífero todavía sea un complemento importante a la gestión integrada de recursos hídricos. Insisto en esto, el acuífero en este caso no es una pieza individual, es una pieza del conjunto que juega con el conjunto. Y, por ejemplo, la situación de intrusión marina, pueden ver aquí que es una situación de intrusión marina que es muy grande. Y bueno, pues para esto, ¿qué es lo que se ha hecho para luchar contra todo esto? Pues lo primero que se hizo es el agua residual que se produce en una planta importante aquí, con un tratamiento muy sofisticado, es recargada en una barrera de pozos que veremos ahora para control de la intrusión marina, se restituye la reserva a lo largo del año arando el río, mediante el escarificado del río, mediante balsas, en pozos profundos, y todo este conjunto, bueno, pues da pues la historia de lo que es la recarga artificial, que aquí tenemos datos desde 1965, pero los primeros pasos fueron del año 1949. Y pueden ver que la recarga artificial no es algo que es continuo. Aquí tienen los totales, que son las barras azules verticales, y lo que pueden ver es que hay años en los cuales ha habido unas acciones de recarga muy importantes y otros años en los cuales prácticamente no ha habido recarga ninguna. ¿Por qué? Porque la recarga es algo que forma parte de la gestión y es costosa. Y por lo tanto, si no hace falta, ¿para qué hacerla? Si hay ya reserva en el acuífero aquel año, ¿para qué recargar? Si la intrusión marina está a límites tolerables, ¿para qué controlarla? Entonces, esto forma parte de una recarga artificial, y ahora el que tengamos valores, por ejemplo, actuales mucho más bajos, no quiere decir que ha fracasado el sistema, quiere decir que el sistema se ha mejorado lo suficiente para que esta técnica de gestión no sea utilizable, no convenga utilizarla con tal intensidad a cambio de utilizar otras técnicas de gestión, entre las cuales incluso hay la potabilización de agua del mar. Bien, la barrera contra la intrusión marina, por ejemplo, la tienen aquí, y las mejoras
que se han producido en el acuífero son muy grandes. No se ha anulado la intrusión marina mediante esta recarga. ¿Por qué no se ha anulado? Porque no hace falta. Lo que es importante es que los pozos no se contaminen. Entonces podemos jugar con esta intrusión marina que penetre más o menos, que penetre, se le deja penetrar en años secos y se hace retroceder en años húmedos, jugando con la recarga artificial, con la cantidad de agua que se saca, con la aportación de agua de otras fuentes, y todo el conjunto es el que forma parte de la gestión. Bien, todo esto tiene unos costes. Yo voy simplemente a decir costes en euros metro cúbico de antes de la crisis económica que tenemos ahora, o sea, de hace algunos años. Están en euros por metro cúbico, a efectos prácticos prácticamente dólares por metro cúbico, y bueno, no son tan baratos, o sea, incluso lo más barato, que es la escarificación del río, son 3 centavos por metro cúbico, y esto supone que alguien lo tiene que pagar. Y alguien tiene que aprovechar este agua, y alguien tiene que tener los permisos de utilizarlo. Entonces aquí hay no solamente una gestión técnica, o sea, hay una gestión administrativa y una cuestión legal de cómo operar el acuífero. Y el acuífero en este caso no se gestiona por propietarios individualizados, sino por una comunidad de usuarios en el cual los que tienen derechos ponen todos sus derechos en esa asociación, y esa asociación es la que negocia con la administración cuál es el modo operandi que tiene que tener el sistema y cuál tiene que ser la recarga artificial. Pero fíjense que la barrera hidráulica contra la intrusión marina son 34 centavos por metro cúbico, y esto es un precio que es mayor que el de la producción de agua potable, y por lo tanto este modo de recarga no es un modo de recarga para que opere en continuo. Opera en discontinuo cuando hay una seria amenaza de que la intrusión marina pueda alcanzar pozos de abastecimiento. Si no, esto de aquí no funciona. Bien, entonces, ya para acabar rápidamente, la mejora en la calidad en la recarga en el acuífero tiene que considerar que hay contaminantes químicos, que estos contaminantes químicos pueden ser sorbidos, que la mayor disminución de los sorbentes, de las sustancias, se hace en el suelo y en los sedimentos, que hay elementos que se eliminan y elementos que no se eliminan en el suelo, que aquí hay toda una cuestión importante y muy relacionada con las aguas superficiales y con las aguas regeneradas. O sea, el agua que yo tengo, que es un agua regenerada, tiene sustancias emergentes y tiene pesticidas y tiene una serie de componentes indeseables, que la recarga artificial los elimina o no. Si no los elimina, hay que eliminarlos antes. Y lo que se trata es de que la recarga artificial, por su paso por el suelo y su forma de hacerlo, lo haga efectivamente, porque es más barato que el tratamiento químico. Y esto se está haciendo actualmente poniendo en el fondo de las balsas o materiales filtrantes con materiales reactivos, de forma de que se está estudiando la eliminación selectiva de determinados componentes, de forma de que el agua residual en cuencas pequeñas que no tienen dónde almacenar, que no tienen otras acciones, se puede hacer, como por ejemplo en este caso de aquí, en el cual el abastecimiento de esta población en parte, una parte, depende de la estación depuradora, que se lleva aguas arriba, se vierte en el aluvial, y a lo largo de este aluvial el agua regresa a los pozos, y lo que se está estudiando es la persistencia y no persistencia de determinados componentes. Y esto es un tema que cada día va a tener mayor importancia, puesto que si no se hace así, como pueden ver en esta foto de aquí no hay donde almacenar, aquí no hay otros acuíferos para ser gestionados, y traer el agua del exterior en una zona muy montañosa es mucho más caro
que la parte más sofisticada que pueda tener este tipo de recarga artificial. Y esto lo hacen, por ejemplo, en un sitio ya mucho más grande, como es en Berlín. En Berlín, lo que se hace en el acuífero, se reciben toda una serie de fuentes de recarga, entre las cuales está la recarga fluvial, está la recarga con aguas residuales, y lo que se saca es una mezcla de todo, y esta mezcla de todo, el 60% del agua que sale, que se destina al abastecimiento de la ciudad de Berlín, es agua que se ha ido recargada de alguna manera en terrazas fluviales. Muy bien, pues yo creo que con esto hemos cubierto, me he pasado 1 o 2 minutos, lo que quería exponerles. Espero haber dado algunas ideas de interés y haberles centrado de que la recarga artificial es un método de gestión, que no es un método que necesita pues un objetivo, que necesita una gestión, que necesita una parte legislativa, que necesita una parte administrativa. Y bueno, quedo a disposición de sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido muy interesante, muy enriquecedor el escucharlo. Ha sido realmente muy interesante. Seguramente que sí hay preguntas aquí entre los maestros, entre los alumnos, y pues todavía nos queda un poquito de tiempo, nos quedan un par de minutos para las preguntas. Entonces, recordarles a todos, si quisieran realizar alguna pregunta, pueden hacerlo levantando ahí la mano, y abriendo su micrófono, o por otra parte podrían escribir sus preguntas acá en el chat. Entonces, en lo que ahí, si alguien tiene alguna pregunta, a mí me gustaría, me gustaría iniciar con las preguntas. Doctor, en los últimos años ha tomado mucha fuerza un concepto denominado MAR. Seguramente que usted lo ha escuchado. Entonces, digamos que está esta terminología de MAR y esta otra terminología de recarga artificial. Entonces, no sé si nos quisiera comentar un poquito cuál es su opinión o qué opina usted, digamos, qué piensa respecto a estas dos terminologías, si da igual que utilicemos los mismos conceptos, esos conceptos diferentes, o no. ¿Nos podría platicar un poquito de eso, por favor? Pues mire, aquí lo tiene, Sí, es lo mismo. ok, ok. Es lo mismo. Añadiéndole la designación de gestionada, pues que esa es la forma digamos, de poner el énfasis de que es algo que se hace para algo y con un propósito determinado dentro de un determinado proyecto. No tiene más. O sea, la palabra recarga artificial, pues es el hecho, el manage, el gestionar, pues es el objetivo para hacerlo. Y para gestionar, pues no solamente hace falta técnica, sino hace falta legislación, economía, demanda social. Simplemente esa es la diferencia. Perfecto, perfecto. Bueno, pues me voy a permitir leer acá los comentarios, los mensajes. Dicen por acá, saludos al doctor Emilio Custodio desde La Paz, Baja California. Dice por acá, Presas de Gavión, muchas gracias, excelente conferencia, como siempre. Bueno, pues siguen ahí las felicitaciones. Veo que tiene la mano levantada una de nuestras maestras de aquí de la facultad, es la doctora Carmen Julia Navarro. Doctora, ¿algo que guste comentar? Sí, primero que nada, felicitar al doctor Custodio por su tan valiosa presentación y sobre todo asertiva en el cuestión de quitar hidromitos con respecto a la recarga, ¿no? Que si es nada más algo que se utiliza de forma técnica. Aquí, algo que ha comentado el doctor Custodio es que lleva involucrado una gestión, una cuestión administrativa, económica y política. Y es ahí donde quisiera hacer mi pregunta. La mayoría de las materias o de las cuestiones que se abordan en posgrados de las maestrías que tienen que ver con recarga de acuíferos
inducida, natural o todo este tema, no consideran estas cuestiones políticas, administrativas y operativas, vaya la redundancia, por lo cual inhibe que estos proyectos en Latinoamérica, sobre todo, pasen más allá de un pilotaje, un pilotaje de una técnica a conocer. ¿Qué cree que podríamos nosotros, como mexicanos, como chihuahuenses, que queremos impulsar el tema de recarga, hacer más énfasis en este conocimiento? La pregunta es una pregunta que es muy difícil. Yo creo que la salida, la forma de abordarlo es que la recarga artificial como una acción sobre todo el acuífero necesita de que haya una voluntad de gestión y que hayan los elementos necesarios para que se pueda realizar esa gestión. Y entre ellas está una administración apropiada, una legislación que sea la que hace falta, que se sepa quién es de la propiedad del agua y que los usuarios se organicen en comunidades de usuarios. Que ustedes en México tienen ya una tradición bastante notable en algunas zonas. No es un tema que sea nada sencillo. La recarga artificial solo funciona en los lugares donde hay un objetivo que es muy claro y una necesidad que sea perentoria de resolverlo. Y aún así hay problemas. Entre los muchos problemas que hay, claro, cada uno tiene su punto de vista. Los alemanes en Berlín o en la cuenca del Ruhr tienen unos objetivos de abastecimiento que no tienen absolutamente nada que ver con los objetivos de mantenimiento del regadío en el río Ica, en el sur de Perú, y por lo tanto la recarga artificial tiene formas que son completamente distintas y lo tienen que resolver de forma distinta. Pero lo que sí es importante es que la recarga artificial tiene un coste y que tiene fallos y que uno se equivoca con facilidad, como por ejemplo en el caso de Ica, en el cual parte del agua recargada simplemente retorna al río sin aprovechamiento, con lo cual hay un consumo de esfuerzo que no tiene ningún valor. E incluso en la que yo he puesto al final de todo, en Port de la Selva, pues que es un caso de la Comunidad Económica Europea, pues en el fondo, mirándolo bien, lo que se ve es que las balsas de recarga están mal diseñadas, porque también una parte del agua sale directamente al pequeño barranco que está al lado. Entonces, hay dos problemas. Hay un problema de gestión y hay un problema técnico, y es que los técnicos que están trabajando sepan realmente hidrología subterránea. Y quizás el problema más grave que tiene la recarga artificial es que muchos de los técnicos que hablan de recarga artificial no saben lo que son las aguas subterráneas. Muchas gracias, doctor. Realmente tocó dos puntos muy importantes para aquí en México. Ahorita en muchas ciudades de México se está favoreciendo que se haga estructuras para recarga inducida, ¿no? Pozos de absorción, zanjas de infiltración como una forma de ayudar a la naturaleza, ¿no? Dicen soluciones basadas en naturaleza, pero la mayoría de estas personas o de estos comités municipales no tienen el conocimiento hidrogeológico para realizarlo. Y algo que también me llama la atención, que usted lo dijo muy asertivamente, la norma ahora 127 de salud, que maneja los límites permisibles de agua potable para México, impide que el agua que se suministre o con él se abastezca a una comunidad provenga de una recarga de aguas residuales tratadas. Entonces, esto, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted de tan fácil realizar?
Pues ya puede comprender que no es nada fácil, porque en Europa tenemos el mismo problema. En Europa la directiva marco del agua y las asociadas, yo diría que muchas veces parece que están escritas para decir, aproveche usted las aguas residuales, pero no se las voy a dejar aprovechar. Entonces, bueno, esto hace falta tiempo, hace falta estaciones pilotos, hace falta, pues, educar a la gente, y no hay otra salida. O sea, yo no hay solución para esto, pues nada más que, bueno, pues ir haciendo cosas dentro de lo que mantenga la ley y mantener una presión para que se vaya modificando la legislación, para que se vayan haciendo análisis continuados para demostrar de que hay una seguridad en lo que se está haciendo, y eso es bastante costoso y lo tiene que pagar alguien, y procurar, pues, lo que he comentado en un momento determinado, que cuanto antes se pierda la identidad del agua en el acuífero, mejor, porque la oposición va a ser menos. La realidad es que en los lugares de donde el agua ha sido muy escasa, y esto es un tema que de una forma inconsciente se ha venido haciendo, la población, si le hablan de utilización directa del agua residual, del agua regenerada, se opone, pero con una pérdida del origen, la resistencia es mucho menor. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar. Ya estamos por finalizar. De hecho, ya vamos un poquito pasados de las 10. Le habíamos prometido al doctor Custodio que terminaríamos en 1 hora. Aquí en los mensajes siguen las Yo felicitaciones. no tengo prisa, ¿eh? No tengo prisa. Perfecto, doctor. Nos dicen por acá, excelente charla. Libia tiene uno de los acuíferos subterráneos más importantes. Pregunta, ¿ha sido una gestión exitosa hasta el momento? Iniciaron su explotación desde los tiempos de Gaddafi. No sé, doctor, pues si quisiera comentar algo respecto a ese tema o algo que quisiera Sí, mencionar. yo tengo algunos datos sobre eso, pero son muy escasos. Son muy escasos. Claro, la recarga artificial es muy específica de cada caso, tiene sus particularidades y hay que conocer un poco el detalle para ver qué es lo que se está haciendo y qué es lo que realmente se trata. Como no tengo información, me van a permitir, por favor, que no añada más. Gracias, gracias. Bueno, pues acá también en el chat siguen las felicitaciones. Muchas gracias, excelente conferencia, como siempre, magnífica exposición, muy buena información. Dice por acá el doctor Enrique Fernández Escalante. Querido Emilio, muchas gracias por tu ponencia. Pregunta directa, ¿crees que la técnica MAR influye en la gestión hídrica o la gestión llama a la recarga? Es decir, ¿qué vínculo hay entre recarga y demanda? Gracias. Pues, ¿quién fue el primero, el huevo o la gallina? Perfecto. La recarga es un elemento, como he dicho, de gestión. Por lo tanto, lo primero que hace falta es que haya una necesidad de esa recarga. Y después lo que hace falta es que esa recarga solucione y de forma apropiada esas situaciones, y no haya otra situación, otra técnica que consiga lo mismo. Y sobre todo que se caiga en algo que es importante, es que lo que se busca muchas veces es oferta de agua para que se consuma y se haya más demanda de agua, con lo cual vuelva a haber más oferta de agua. Y esto es un círculo cerrado que es muy difícil de gestionar
sino es a través de una planificación, pero una planificación buscando la gobernanza, no una planificación como se hace en muchos sitios de ordeno y mando, y sobre todo por parte de la administración que dispone, pero no tiene todos los elementos para garantizar de que lo que está ordenando sea lo que es correcto, porque realmente lo que sienten el territorio son los usuarios. Perfecto, perfecto. Bueno, pues nos queda tiempo para un último comentario. Veo que está levantando acá la mano el maestro Raúl Morales. No sé, maestro, si guste participar, si esté por ahí, si tenga algún comentario. Maestro Raúl, bueno, veo que tiene levantada la mano. Si no, pues bueno, acá hay una última pregunta que me permitiré leer si no participa ahí el maestro. Dice acá Alejandro Alba, muchas gracias por su ponencia. ¿Alguna recomendación sobre el uso de aguas pluviales o de aguas de carreteras o calles urbanas con posibles contaminantes para su uso en recargas en jardines de lluvia? No tengo experiencia directa. Perdón, perdón, no se me escuchaba. Soy Raúl Morales. ¿Puedo participar? Sí, adelante, maestro. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Doctor Custodio, antes que nada, qué gusto verlo. Pues sí, Un saludos después de algunos años sin vernos. Sí, claro, es un gusto ver que está muy bien. Mi comentario va en el sentido de que para la recarga artificial, llámese recarga artificial, recarga gestionada o cualquier otro término que se le quiera dar, es muy importante que se entienda perfectamente el comportamiento del subsuelo. En muchas de las ocasiones en México se ha llevado la práctica de infiltrar agua hacia el subsuelo, agua residual tratada, de diferentes formas. Pero la realidad es que hasta ahí es donde se ha llegado y ha hecho falta el construir obras de monitoreo que estén diseñadas y que tengan la profundidad y la orientación suficiente para identificar del agua que se está recargando cuánta realmente está llegando al acuífero y con qué calidad. Y para lograr eso, solo se puede llevar a cabo si es que se conoce muy bien el comportamiento de los materiales en el subsuelo. En muchas ocasiones se cuestiona esta situación pensando que implica una inversión económica bastante fuerte, pero yo pienso que es una necesidad el realizar esa inversión, porque si no, realmente nunca vamos a saber del volumen que infiltramos, cuánto se recarga y con qué calidad llega. No debemos confundir infiltración con recarga, y ese es un comentario que quiero hacer porque es algo que me preocupa. Gracias. Bueno, pues no tengo mucho que añadir porque es la realidad. Pues, es lo que las aguas subterráneas necesitan conocerse bien, y normalmente nos intentamos, cuando hablamos de conocer bien las aguas subterráneas, hablamos del acuífero, pero del medio no saturado, pues normalmente pasamos un poco de él, y del suelo pues también bastante. Y la diferencia que yo hago aquí entre el medio no saturado normal y el suelo es que en el suelo hay una actividad biológica que es muy importante. Entonces, esto es uno de los temas en los cuales hay escasa información,
pero que instrumentarlo es muy complicado y es muy caro. Y entonces esto se reduce generalmente a investigaciones. Por esto, al hablar de recarga en superficie y recarga en profundidad y los métodos de recarga, introduje las instalaciones piloto. Y las instalaciones piloto lo que buscan es, en situaciones controladas, poder hacer estos estudios, este conocimiento, que después se puedan aplicar al resto de situaciones en las cuales haya menos instrumentación, menos monitoreo. Pero esta extrapolación de una planta piloto a un sistema general tampoco es nada sencillo, puesto que los acuíferos son muy variables. Y esto a veces lo que se ha hecho es en una misma zona tener no una planta piloto, sino tener dos plantas pilotos y compararlas. Y hay diferencias entre ellas. Sí, ahí tenemos un punto que es difícil, pero empieza a haber una cierta doctrina. Y por esto la tendencia que se está ensayando actualmente en diferentes lugares es añadir, si se trata del caso de balsas, añadir materia reactiva, que suele ser materia orgánica, o suele ser materia orgánica con compost, para precisamente forzar la eliminación de determinados contaminantes en el suelo y ver cuál es el grado de degradación, de retención. Y ahí hay todavía bastante que avanzar porque parece de que trabajando con cuidado y con sustancias que tengan una alta porosidad se pueden conseguir lechos artificiales que duren bastantes años y que sean bastante efectivos en la eliminación de contaminantes emergentes, pero no todos. Hay otro tema importante y eso ha ligado con la pregunta que quedó en el aire, de que, claro, hay que vigilar también el territorio, hay que vigilar el agua que está entrando. No cualquier agua vale para recarga artificial. Si yo tengo una escorrentía de una zona urbana y lleva determinadas sustancias, pues sí, yo la puedo intentar infiltrar, pero puedo tener un problema de contaminación que sea serio, lo cual quiere decir que habrá que prever o balsas de retención previas o habrá que gestionar el territorio, habrá que gestionar el área de una forma de que esos contaminantes no estén. Ahí tenemos un enorme reto para los planificadores urbanos, para los gestores rurales y tenemos para los que tratan el tema de la regeneración de las aguas residuales. Pues muchas gracias por sus comentarios y un abrazo muy fuerte hasta allá. Muy bien, pues un fuerte abrazo. Bueno, Gracias. si les parece bien, vamos a finalizar. Me voy a permitir presentar aquí el reconocimiento que con mucho cariño se está haciendo al doctor Custodio. ¿Sí lo puede ver, doctor? Ahí. Sí, que lo estoy viendo. Muchas gracias. Bueno, pues me voy a permitir leerlo. Dice por acá, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, otorga la presente constancia al doctor Emilio Custodio Jimena por haber impartido la ponencia múltiples aspectos de las acciones de recarga artificial de acuíferos dentro del ciclo de conferencias de la Red Nacional de Posgrados del Agua, enero-junio 2023, el día 13 de marzo del 2023. Naturam Suyezit Alice, firma nuestro director y nuestro secretario de investigación y posgrado. Entonces, pues ahí le haremos llegar de manera digital este reconocimiento, esta constancia al doctor Custodio. Se quedaron ahí algunas preguntas en el chat. También se las haremos llegar al doctor Custodio a través de correo para que él muy amablemente nos apoye respondiéndolas. También comentarles que esta grabación se va a quedar ahí en el canal de YouTube de la página de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, pues ya con esto finalizamos este primer día. Nuevamente, doctor Custodio, ha sido un gustazo, un privilegio enorme tenerlo aquí en la facultad, aunque sea de forma virtual. Entonces, esperemos que
que más adelante lo podamos traer, ya lo habíamos platicado, no, pues ya dijimos que no va a haber tequila, pero sí va a haber mucha agua. Entonces, nuevamente, doctor, agradecerle y pues gracias a todos que nos acompañaron en esta mañana o tarde o noche, dependiendo de su franja horaria. Entonces, a nombre de la Facultad de Ingeniería, me permito finalizar este evento. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias a todos.